La presencia se gesta. No todo el que es está presente. El tiempo está continuamente arrojado sobre lo que somos. En realidad el tiempo por sí mismo no es habitable. Puede transcurrir sobre nuestra existencia y no manifestar presencia alguna. El poder ordenar el tiempo en nosotros es darle una identidad. El tiempo con identidad personal, con un carácter individual, con un ritmo íntimo, es una armonización que ha partido de alguien que está atento, que se encuentra en un estado de presencia. La vida cobra contingencia, pierde fugacidad y se vuelve constante. La armonía de la percepción de un tiempo que me pertenece, habitarme. En el sentido más profundo de la palabra es haber fundado el principio de duración. Comulgo conmigo mismo. El individuo contemporáneo es un paseante ciego de su entorno. No lo habita ni es habitado por él. Es un mero transeúnte que se desplaza de un evento al otro, sobre un escenario que no le pertenece. Es a su vez usado por sus circunstancias. Es entonces que su única referencia, su única confirmación parte de sí mismo y está dirigida hacia sí mismo. Es un individualista en la masa de gente que está ausente del otro. Un productivo que corre detrás de satisfacer logros que no lo mejorarán íntimamente. Su excelencia no está situada en una superación como individuo que desarrolla una autoridad por sobre sus actos. Por el contrario, lo deshumaniza. Se ha alejado tanto de sí mismo hasta volverse apático a lo sensible. La contemplación del verdadero lenguaje que significa el hacer silencio, la comprensión del ocio creativo, donde se encuentra el verdadero trabajo del individuo que está haciendo. Lo tecnológico abarca al individuo y no al revés, dado que la técnica no posee de ideología alguna. No existe entonces control alguno, solo será transitada. La subordinación incondicional a la misma determina ahora qué tan bien estamos adaptados a sus contradicciones. ¿O será tal vez que nada será más ideológico que este carácter metafísico que le estamos otorgando a la tecnología? El individuo que se encuentra alienado, sumergido en su teléfono móvil, pensará que es un usuario que experimenta su majestad y ejercita su autonomía por sobre todo lo que ésta le otorga. Las relaciones con las cosas deberán establecer una clara identidad simbólica. El transcurrir desde lo armónico, experimentar el tiempo con un sentido íntimo, el tomar una verdadera posición delante de nosotros mismos, es decir, cuando comienzo a reconocerme, a no estar más ausente de mí. Esto es optar por una verdadera profundidad, una amplitud del espacio en el cual estoy ocupando, ya no más desde un ser ausente que está permanentemente atareado en producir algo, sino que por el contrario comenzar a contemplar desde el no hacer al todo. Esto es anclarse en un entorno, a un guía que lo apacigüe y lo armonice en la calma del verdadero silencio. El orden se restablece en la contemplación, en el no hacer, que en realidad contiene todas las potencialidades que le fueron otorgadas al individuo.
Acá se establece el compás de espera que ordena lo que se experimentó en la negatividad de la angustia. Aquí las miradas eran reflexivas, de largo alcance. Se experimentará realmente lo que es ese sosiego y la cordialidad conmigo y con el entorno. Acá se comienza a comprender lo que trasciende. El aprender a situarnos en los tiempos justos de duración de lo que vivimos es armonizarnos con la naturaleza íntima de lo que somos. El hastío es la respuesta a una saciación de entes vacíos, donde ya nada posee el valor de lo sugerido, la aureola del misterio necesario que subyace en lo que está velado, para el que realmente está en proceso de querer saber, de contemplar, para el deleite. A esto le sobreviene la violencia de la persuasión a través de la apatía. Es una forma lenta y metódica de exterminio a través de quedar neutralizado por mi propio cansancio. Esta forma de violencia actúa por un principio de simpatía. Al saber del otro y no reconocerlo como tal, neutralizarlo como individuo diferente. Aquí es donde comienza el gozo del bloquear a alguien. Y esto configura un principio contagioso. El estar inmune a este contagio es relacionarse a través de un avatar, compuesto y creado a razón de las expectativas del grupo, que por otro lado tiene establecidas tabulaciones y estándares de reconocimiento. Acá es donde se establece un individuo ficticio que interactúa con todos pero sin comprometerse. Este individuo no duda en sacar su teléfono móvil en medio de una conversación con otro y comenzar a enviar un mensaje a otra persona ausente, y al cabo de un tiempo volver a retomar el diálogo con el presente ignorado, conscientemente puesto en un plano de espera virtual, obligatoria. En realidad esto configura un acto de violencia pasiva, aceptada bilateralmente, la cual es una nueva entidad de agresión. Aparentemente no existe ninguna diferencia entre el adentro y el afuera, o entre el próximo y lo ajeno. De esta manera se neutraliza el ejercicio de la aceptación de lo distinto en el otro. El pulimento de las diferencias ya no es necesario en la conversación, dado que nunca se llegan a establecerse los límites claros de las mismas. Son dos individuos neutros que establecen un recatado sistema de afinidades, pero de común acuerdo tácito nunca llegan a establecer diferencias, puesto que no existe el interés, como así tampoco no se las considera necesarias en el plano neutro de relación que establecen al comunicarse. El individuo adolece en estos términos de una soberanía personal. Ha perdido la identificación consigo mismo, al convertirse en un vector que está en un continuo reajuste y reacomodamiento de lo que él considera predominante en su pseudo contacto con un determinado grupo social, al cual en realidad no pertenece. Es solo un neutro entre otros individuos de características idénticas a él. ¿Qué sucede entonces con el aburrimiento? Ya no es más identificado como tal.
Ha dejado de existir los impulsos de diferenciarse con el otro a través de algo que lo determine como otredad. Acá se esconde un fenómeno de autoagresión que no tiene nada que ver con el aburrimiento y que se define como depresión. Acá se abre un campo donde queda liberado a sus propios recursos. Para salir de esto, la tendencia inmediata será ocuparse, maximizar su obnubilación en un rendimiento autoimpuesto. Es donde su referencia será el mismo y buscará por todos los medios en esta autorreferencia encontrar su identidad. Paradójicamente, esto le llamará gestar su autonomía y su propia libertad. Una de las pandemias más determinantes que apresan al individuo actual es la falta de sosiego. En sí es una falta de fortaleza, y esta fortaleza subyace en la inteligente forma de contemplar. En la profunda contemplación se fusiona de tal modo los elementos y los fenómenos que los colores pueden ser oídos o captados en su esencia como perfumes, o los sonidos también, como entre otros impulsos, pueden ser vistos en formas de paletas cromáticas. Cézanne, aquel maestro de la atención profunda y contemplativa, dijo alguna vez que podía ver el olor de las cosas. La ausencia total del sosiego. La posmoderna pérdida de creencias. El sistema prefija cánones de conducta que no contemplan más la existencia de Dios. Por lo tanto, el Dios que fue construido a través de largos procesos de elaboraciones místicas ha quedado rezagado a solo un ortodoxo y viejo edificio en ruinas, donde todo su esencial sentido tanatotécnico que liberaba al hombre del miedo a la muerte ha perdido por completo su utilidad. A esto sobreviene la perdurancia a través de una vida sana, la nueva diosa. Mantén una vida sana aunque ésta misma sea un desierto de aburrimiento y de obligación. En otras palabras, y conforme a Agamben, una vida perfectamente aniquilable. Este es el caso de aquellos seres que existen oficialmente en un bardo como los enfermos en estado vegetativo, los sin papeles, los varados en campamentos provisorios entre fronteras indefinidas, los depresivos crónicos que sobreviven a fuerza de medicamentos, los heroinómanos, los cuales se identificaron con el rol de adictos en su prototipo de autosabotaje, descerebrados que concurren diariamente a buscar su dosis de metadona a los centros socialmente aceptados. El individuo del apatismo es en sí mismo una hoja de papel en blanco. En realidad, la postura coherente sería ser la de un personaje ausente de sí mismo, no obstante ostentando una laxitud propia del tánatos, que lo elevase a una instancia de sensual y mórbida belleza en su abandono. Por el contrario, nos encontramos con un ser compulsivo que manifiesta de diferentes maneras ser un sujeto del rendimiento, convencional y concentrado indefectiblemente en actividades totalmente irrelevantes que lo adoctrinen en una continua cinta de tareas repetitivas e idiotizantes. Esta es la mejor manera de huir infinitamente de ser coercionado a ser el mismo. Dado que toda su existencia está limitada a ser un mero transcriptor
de lo que se le dicta diariamente desde las estructuras del sistema. Su tarea consistirá entonces en el cumplimiento de obligaciones diarias que lo mantengan en un ocupamiento apático, pero fiel a las convenciones de su oficio. Esta postura, que no ha surgido de una decisión lúcida ni creativa, constituye una nueva forma de violencia, la esterilidad del apatismo. En sí esta actitud es el eje destructor de la comunión, de toda complicidad íntima entre dos o más individuos, y por sobre todo aniquila el impulso de rebelarse. Queda establecida por unanimidad una actitud en la mirada que deforma totalmente al otro, dado que lo ignora en su esencia misma.